Bienvenidos y bienvenidas al curso en línea para la capacitación de los lineamientos de atención para las mujeres embarazadas en trabajo de parto y puerperio. La intención es contar con un manejo oportuno, efectivo y seguro de pacientes con sospecha y confirmación de COVID-19. Esto es posible gracias a la Secretaría de Salud de Honduras, a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, a la Organización Panamericana de la Salud, OPS, OMS y al Fondo de Población de Naciones Unidas en Honduras, UNFPA. Esperamos con este curso fortalecer las capacidades de los proveedores de servicios de salud para atender a las mujeres embarazadas, incluidas las adolescentes, en trabajo de parto y puerperio, desde un enfoque integral, acorde a estándares de derechos humanos. Antes de iniciar con el curso, es importante que revisen que en la parte inferior de la pantalla el micrófono debe de estar en silencio. Su video debe de estar apagado. Asimismo, le solicitamos que en la casilla del chat coloque su nombre, lugar de procedencia, institución a la que pertenece y en este mismo chat usted puede hacer uso para alguna pregunta, duda o comentario. La facilitación de este curso estará a cargo de la doctora Mariela Medina, ginecobstetra, quien tiene una vasta experiencia en salud materna, salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar. Buenas, ¿qué tal están? Soy la doctora Mariela Medina en esta oportunidad, ampliándoles un poquito sobre los módulos que componen el documento de lineamientos para la atención de la mujer embarazada durante el parto también y en el puerperio en pacientes sospechosas o confirmadas con coronavirus. En esta ocasión hablaremos principalmente de los contenidos más importantes que están dentro de este documento, que vendrán a servir para que todos los que estamos involucrados en la atención materno-neonatal podamos brindar una atención estandarizada. Primero, es importantísimo que todos sepamos cuando estamos ante un caso sospechoso, un caso probable o un caso confirmado de coronavirus. En primer lugar, obviamente, estamos ante un caso sospechoso. ¿Qué es un caso sospechoso? Es toda aquella persona que nos presenta, si una persona tiene fiebre por más de 14 días, pero que además tiene algún otro síntoma respiratorio, como por ejemplo dolor de garganta, tos o alguna otra complicación en el área respiratoria, estamos ante un caso sospechoso. Un caso probable será una persona que además de cumplir con los criterios de un caso sospechoso, tiene una prueba negativa de COVID. Sin embargo, dada toda la sintomatología, se convierte en realidad en un caso probable aunque esta prueba esté negativa. Luego pasamos a la siguiente etapa, que es la confirmación de este caso o de estos casos. Cuando tenemos una prueba de coronavirus positiva, justamente ahí es cuando se convierte en un caso positivo. Y sabemos que la mujer embarazada, en realidad la estadística que manejamos a este momento no nos dice con certeza qué tanto la afección o la enfermedad va a afectar el curso del embarazo, dado que, para bien, pues los casos que se han presentado alrededor del mundo y que han sido documentados de manera adecuada son pocos. No tenemos una evidencia científica en realidad que nos diga con claridad que tanto la enfermedad nos va a afectar. Sin embargo, dadas las características propias que presenta la mujer embarazada y que además tiene un bebé que se está desarrollando dentro, pues se convierte en un caso de mucho riesgo para nosotros en caso de que llegara a desarrollar la enfermedad. Sabemos que hay muchas situaciones en donde tendremos que estar pendientes dentro de la práctica clínica, de la práctica médica, en la generación de aerosoles. Son esas partículas que se desprenden cuando hacemos algunas prácticas clínicas, prácticas médicas, cuando intubamos, por ejemplo, cuando colocamos simplemente el hecho
de colocar oxígeno o respiración, la bigotera nasal, cuando hacemos una traqueostomía. Todos estos casos son generadores de aerosoles. Principalmente se dan en las salas de parto, en las salas de operaciones, y es ahí en donde al momento hemos encontrado mayor contagio para el personal de salud. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros, que estamos en esa línea de batalla, sepamos y tengamos presentes estas consideraciones para tratar de evitar al mínimo y protegernos con todas las medidas necesarias que estos lineamientos nos indican para poder minimizar estos riesgos y, por supuesto, esta exposición. Ustedes que están en la primera línea de la batalla, todos nosotros sabemos que la posibilidad de contagiarnos si no tenemos los cuidados necesarios es en realidad bastante alta, y alrededor del mundo se han visto ya muchísimos casos de personal de salud afectados. Sabemos que pues el uso de algún tipo de respiración extra artificial, la utilización de oxígeno y de procedimientos como el BiPAP y el CPAP serán necesarios, y deberemos estar nosotros capacitados para poder atender todos estos pacientes, en este caso mujeres, que es lo que atenderemos en las salas de partos principalmente, o en las salas de consulta externa que atienden consulta prenatal. Pues dada la situación deberemos estar capacitados, pero más que eso, más que capacitarnos en la realización de estos procedimientos, debemos estar capacitados para el uso correcto del equipo especial. Alguna información importante y muy valiosa que debemos de dar a conocer a nuestras pacientes es justamente esos datos o esa información general que ellas deben de manejar a la perfección para evitar confusiones, y preferible que la tengan de primera mano de su médico, de su enfermera o del personal de salud que esté a cargo. La transmisión del virus es principalmente a través de las vías aéreas, de vía aérea, a través de mucosa. Recordemos que el virus usualmente no logra viajar más de 1-2 metros, y por eso la recomendación del aislamiento, ya que si estamos separados, el virus, porque es muy pesado, es una molécula muy pesada, no logra trasladarse a través del aire en distancias grandes. La contaminación principal es de persona a persona a través de secreciones, tos, estornudo y el contacto, por supuesto, con superficies que estén contaminadas y que nosotros después llevemos nuestras manos a nuestras mucosas. Y de ahí, por ende, la importancia de la prevención. ¿Qué hacer para prevenir? En este sentido, entonces, la mujer embarazada debe lavar frecuentemente sus manos con agua y jabón por al menos durante 20 segundos. Uso de gel antibacterial de manera frecuente. La principal indicación, y que no debemos de olvidar nosotros, es que se mantenga en aislamiento, que se mantenga en su casa, en donde, de acuerdo a su nivel de posibilidad, debe de cumplir medidas estrictas recomendadas a nivel mundial, probablemente clase 5, clase 6, quiere decir que no salgo de mi casa y nadie entra de mi casa a menos que sea necesario salir para recibir domicilio que me puedan enviar. Esta debería de ser la indicación para la mujer embarazada. Sabemos que probablemente no la va a cumplir y que muchas veces necesita salir por una cita de médica, alguna cita de evaluación de su embarazo. Hoy vamos a hablar también de cómo deberían de ser esas citas y con qué intervalos las deberíamos de cumplir para evitar la exposición de la mujer embarazada. Recuerda, importantísimo, tratar de no tocar nuestros ojos, nuestra boca, nuestra nariz, nuestra mucosa, porque es a través de este mecanismo en donde vamos a lograr el mayor contagio. Hasta el día de hoy no hay evidencia sustentable que nos hable de una transmisión vertical, es decir, de la mamá hacia el feto, hacia adentro del útero, intrauterina. Sin embargo, sabemos que hay casos confirmados de recién nacidos que salieron positivos por la enfermedad. Al momento es difícil poder saber si esta carga viral se trata de carga viral que venía ya transmitida desde la mamá hacia el bebé, pero lo cierto y que con buen suceso se ha encontrado que estos bebés
han pasado al momento sin sintomatología y sin gravedad para ellos. Sí pudiera ser que se presente partos pretérminos en algunos casos, dada la sintomatología que va a tener la paciente, pero no es cierto que podamos afirmar que el curso de la enfermedad va a afectar de manera negativa al bebé. Tampoco lo podemos descartar hasta este momento. Por lo tanto, la mujer embarazada debe de seguir siendo un grupo de población de riesgo y que debemos de cuidar muchísimo, ya que no podemos exponer a ella y a su bebé que desarrolle complicaciones graves que ameriten posteriormente estar en una unidad de cuidados intensivos. Tampoco tenemos al momento evidencia de que el virus desarrolle en el bebé o provoque defectos congénitos. Todavía necesitamos mayor información al respecto y seguimos aprendiendo de esta enfermedad a medida que vamos avanzando y que se van presentando los casos, que gracias a Dios en la mujer embarazada no se ha visto gran cantidad. Lo único que les mencionaba es la aparición del parto pretérmino, que sí es posible que se pueda presentar, y eso variará de acuerdo a la severidad de la enfermedad con la cual se presenten los síntomas en la mujer embarazada. Recordemos también que el periodo de incubación de la enfermedad es muy variable, puede oscilar entre los 5 a los 14 días, en promedio se habla de unos 6, 7 días en donde esta paciente puede estar incubando la enfermedad y no necesariamente va a desarrollar síntomas. Entonces, en este punto, todos somos positivos y esto es lo cruel de esta enfermedad. Todos somos sospechosos, todos deberíamos de manejarnos como que si fuéramos un caso positivo, porque de esta manera vamos a evitar el contagio para otras personas. En este sentido, ante la sospecha de un caso probable, de un caso sospechoso, al igual que en la población general, recomendamos el aislamiento de esta mujer embarazada durante 14 días. ¿Y qué es el aislamiento? Esta mujer, si está con síntomas leves o asintomática, pero es un caso sospechoso, es un caso que pudo haber estado en contacto, debe de quedarse en su casa, aislada aparte. En eso consiste el aislamiento, en una habitación aparte dentro de la casa en donde no va a salir, en donde se le va a llevar su alimentación, se le va a dejar en la puerta y ella la tiene que tomar, pero no puede estar en contacto por 14 días con ninguna persona. Ante la sospecha de una paciente embarazada positiva por coronavirus, pero que tiene sintomatología leve, recordemos que muy probablemente ella cursará con la enfermedad a lo largo del desarrollo de la misma de esta manera. No, es probable que no desarrolle síntomas, que desarrolle síntomas muy leves y que pueda superar la enfermedad sin ningún problema. Recordemos también que habrán algunos casos en donde las particularidades de esta paciente van a hacer que ella desarrolle enfermedad grave y que pueda complicar sus pulmones o enfermedad moderada. En casos que nosotros pensemos que no deben de estar en su casa por el riesgo que tienen de complicación, debemos de enviarlas a hospitales que estén capacitados y que actualmente estén manejando en las diferentes áreas del país estos casos. No debemos de mantenerla en casa, debemos hacerle el llamado a ella y a su familia sobre la importancia que tiene que ella acuda a un centro de salud, a un centro de atención especializada de acuerdo a lo que ella necesite para ser manejada de manera temprana. La vigilancia del crecimiento fetal en la mujer embarazada con coronavirus o sospechosa es importante y en los casos en donde se disponga debe de hacerse a través del seguimiento ultrasonográfico para evaluar vitalidad fetal, el crecimiento del bebé, obviamente complicaciones que puedan ocurrir con líquido amniótico y asegurarnos que este bebé está en buenas condiciones y que el curso de su desarrollo está siendo adecuado. Algo importantísimo son las recomendaciones que nosotros estamos dando y que en este documento de lineamientos se definen para que todo el personal de salud pueda llevarlas a cabo. Primero, hablaremos sobre las recomendaciones que damos al personal en el primer nivel de atención. Sabemos que
la atención prenatal y la postnatal son actividades esenciales que se realizan en las diferentes instituciones de nuestro país. Sin embargo, actualmente se está recomendando que, en la medida de las posibilidades, establecer una vía de comunicación telefónica. No acudir al establecimiento de salud si nos encontramos bien, si la mujer no presenta ningún signo o síntoma de gravedad que deba ser evaluado en el establecimiento de salud, y el personal debe de estar atento a establecer este tipo de comunicación para poder mantener calmada a esta paciente y, por supuesto, saber también cuáles son las pacientes que sí deberían de acudir al establecimiento de salud en caso de que presente alguna complicación. Cuando hablamos de la consulta prenatal, si todo va evolucionando bien, es importante que le recordemos a la mujer que debemos delimitar estas citas y retrasarlas, y se recomienda retrasarlas aproximadamente 2 semanas, especialmente en aquellos casos que son sospechosos o que son casos probables de coronavirus. Algunas recomendaciones importantísimas son recomendaciones generales que nosotros ya manejamos. El uso de la mascarilla permanentemente, especialmente si vamos a un centro de atención en salud. El uso del distanciamiento de persona a persona, ya que esa es una manera de evitar contaminarnos, evitar contaminar a otros también. La aplicación de medidas importantes como el estornudo en el antebrazo, evitar tocarnos las manos, las mucosas con nuestras manos si estas están contaminadas, y de ahí la importancia de que lavemos nuestras manos de manera frecuente con agua y jabón, y el uso de gel antibacterial al 70%, alcohol al 60-70% por lo menos, para poder prevenir contaminación. Un recordatorio importante para el personal de salud es que, además del lavado de manos frecuentes, todo lo que acabamos de mencionar, recordemos que los aparatos y las superficies las debemos de estar limpiando y desinfectando de manera frecuente también, si es posible después de cada paciente. Y algo bien importante también es la limitación del uso de las personas, del uso de las salas de espera, de las personas que están acudiendo a estos servicios, porque el evitar aglomeraciones es un factor muy, muy importante que debemos de manejar en nuestros centros hospitalarios, privados o públicos inclusive, ¿verdad? Así que todos estamos expuestos, todos debemos de cuidarnos siguiendo los lineamientos de la misma manera. Embarazadas que no tienen sospecha de coronavirus, ¿qué le vamos a decir? Debemos informar a esta paciente sobre lo que está ocurriendo, debemos informarle sobre los riesgos que tiene, los cuidados que debe de tener y las recomendaciones que debe de seguir. El seguimiento de las embarazadas con alguna patología de base, como por ejemplo hipertensión arterial, cardiopatías, diabetes, historia previa de preeclampsia, de sangrados uterinos, pacientes con placenta previa, debe de priorizarse y son las que debemos de mantener más cercanas. En las citas de rutina, por ejemplo, de pacientes sospechosas o positivas, importante es la consulta telefónica, ¿verdad? Hemos venido hablando de que deberíamos de instaurarlas de manera, pues, ya con más frecuencia para evitar que la mujer acuda a un establecimiento de salud. Si la paciente tiene que exponerse o tiene que salir, tiene que hacer una cita, necesita usar mascarilla. Para que ella se pueda exponer, no necesita utilizar una mascarilla especializada. En el caso del personal de salud que va a tratar a las pacientes positivas o sospechosas, deben de cumplir con la utilización de un equipo personal de protección bien establecido, que incluye el uso de mascarillas, de gafas, de gorro, bata, y en algún momento, pues sobre todo las personas que operan, que atienden partos, deberán utilizar su traje blanco plástico, que es el que ya conocemos. Pues no necesariamente plástico hay, pero es un traje especializado
que está a disponibilidad en los centros de salud, en los establecimientos de salud que lo ameritan. Sigue siendo importantísimo el lavado de manos correcto. Recordémosle a la paciente siempre esto y a nuestro personal de salud. Recordemos que la limpieza del equipo debe de realizarse también de manera correcta. Este documento de lineamientos nos muestra, nos enseña cómo utilizar las soluciones para poder hacer un lavado correcto, tanto de manos como la limpieza del equipo. Y pues algo que debemos de mantenerlo siempre en mente es que la vigilancia del embarazo sigue siendo importantísimo. La vigilancia de esta mujer, que puede ser sospechosa o que puede ser positiva, dada la poca evidencia que tenemos, sigue siendo de vital importancia en todo el país, en todo el nivel nacional y en todos los niveles. Insistimos en el aislamiento domiciliario en los casos que se permiten, que inclusive va a llevar hasta por 14 días, y el uso de la mascarilla en paciente sospechosa o paciente que esté confirmada. La mascarilla, repetimos nuevamente, puede ser la mascarilla quirúrgica sin ningún problema. Esta es la que está indicada actualmente para la mujer embarazada. Si esta mujer requiere hospitalización, la hospitalización de ellas debe de hacerse en un ambiente destinado para estos casos. Todos los casos positivos de coronavirus en mujer embarazada pudieran aislarse en una sola área. Lógicamente nosotros quisiéramos tener, y donde tengamos disponibilidad, lo correcto es aislar en unidades separadas a estas pacientes. Si no podemos, si no tenemos esa factibilidad, podemos hacerlo en un solo ambiente. Sin embargo, asegurarnos que todas las pacientes que no son ni sospechosas ni positivas estén en un área completamente diferente para que ellas no estén expuestas a contaminarse. ¿Qué hacemos en caso de mujer embarazada sospechosa, con alta sospecha o positiva? Enviarla a la unidad que esté en trabajo de parto. Esta mujer debe ser enviada a la unidad de estos lugares que estén habilitados para la atención de partos, separado de las mujeres que no son ni sospechosas y que no son ni positivas. Y de inicio, hacer la notificación del caso, necesitamos llenar la ficha que la Unidad de Vigilancia de la Salud tiene disponible para hacer la correcta notificación del caso. Nuevamente, el uso de la mascarilla quirúrgica en esta paciente que ya está en trabajo de parto, que ha iniciado su proceso de nacimiento, y recordarle la importancia de que mantenga la mascarilla quirúrgica, que la mantenga de manera correcta. Siempre la historia clínica, como en todo problema médico, es de vital importancia que realicemos una historia clínica completa con definición de contactos que esta paciente pudo haber tenido para hacer los respectivos cuidados también de esas personas que han estado expuestos con esta paciente. Y importante es el equipo de protección personal de acuerdo al nivel de atención. Dentro de estos lineamientos se les ha brindado una definición. Existe una tabla en donde vamos a poder nosotros ver qué tipo de protección personal debemos de tener, debemos de utilizar para cada persona de acuerdo al nivel de atención en donde se esté desempeñando. Y algo bien importante es que el equipo de protección personal requiere de una colocación bien especial. Si nosotros no hacemos énfasis en que la colocación de este equipo debe de hacerse de manera correcta, de manera adecuada, siguiendo los respectivos pasos, la posibilidad de contagio puede ser muy alta. De hecho, el eliminar todos estos desechos después, al final, todo este equipo necesita un adecuado tratamiento para prevenir justamente dispersar más el virus. Una vez que la paciente esté en la sala de parto, en la unidad en donde se le va a atender, necesitamos con ella hacer uso
de pues los estudios necesarios. Tomar la prueba laboratorial, debe ser ingresada en su sala de aislamiento con una adecuada ventilación, siempre es bien importante. Solo el personal esencial puede entrar en esta habitación y de acuerdo a los resultados que se obtengan, esta persona podrá ser aislada o permanecer con la suspensión de se podrán suspender las medidas o deberá de permanecer aislada de acuerdo a los resultados que se obtengan de la prueba que se realice. Al momento del parto, que es justamente lo que más nos interesa debido a la exposición que vamos a sufrir todos. Importantísimo, la vía de terminación del parto sigue siendo estrictamente por decisión obstétrica. No tenemos al momento evidencia que me sustente de que el parto es mejor que la cesárea o que la cesárea es mejor que el parto. No lo sabemos. Sabemos que siempre las características propias de la paciente, la vitalidad del bebé, el estado general de la paciente son las que deben de predominar para tomar la decisión correcta de la vía de finalización del embarazo. Y todas las medidas de cuidados deben de continuarse independientemente de la vía de finalización del parto. Y en caso de que necesitamos hacer uso de anestesia general, en algunas de estas pacientes, los anestesiólogos manejan un protocolo muy estricto, ya que la exposición a la cual se tiene cuando se hace intubación, pues ha demostrado que sí es mucho mayor para la misma paciente, para el personal de salud, debido a los aerosoles de los cuales hablábamos inicialmente en este documento que les estamos entregando a ustedes. Las decisiones, como les comentaba, se basan en factores estrictamente relacionados a la situación del embarazo. No tenemos al momento contraindicación de de los tipos de anestesia que se utilizan, de la analgesia epidural, de la anestesia raquídea. Se pueden realizar sin ningún problema, siempre en unidades separadas y por personal que esté capacitado para poder realizar estos procedimientos. Al momento del nacimiento del bebé, el parto debe llevar su curso normal únicamente, siendo muy estrictos con las medidas de higiene que se recomiendan. El recién nacido, el bebé, debe de ser recibido por un profesional médico, por un personal con experiencia y que esté capacitado, ya que requerirá que este bebé se le tomen sus respectivas pruebas y se recomienda que, dada la experiencia, los nervios que se puede ver expuesto un personal que no tiene las capacidades, puede cometer errores y por lo tanto no deberían de ser estudiantes quienes realicen este recibimiento de este bebé. Y en su puerperio, ¿qué va a pasar con esta mujer? El puerperio es una paciente sospechoso positiva, va a continuar nuevamente aislada. Continuarán las medidas de aislamiento para esta paciente hasta ser dada de alta, tomando en consideración los criterios para el alta de esta paciente, que serían básicamente que la resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos antipiréticos, o que en esta paciente tengamos 2 pruebas de PCR negativas tomadas con un día de diferencia o con 24 horas de diferencia entre una prueba y otra. Es ahí en donde estamos listos para poder dar de alta a la paciente, pero eso cuando contamos con pruebas laboratoriales para poder hacerlo. En el caso de que no contemos con pruebas de laboratorio, vamos a guiarnos básicamente por los síntomas de esta paciente. Esta paciente debe de tener al menos 3 días de resolución de su fiebre sin uso de medicamentos antipiréticos en el sitio donde ella ha permanecido, o también recordar que esta paciente ya no debe de tener síntomas. Es en ese momento en donde vamos a poder despachar a esta paciente cuando ya la tenemos asintomática o 3 días sin fiebre en el caso de que no tengamos pruebas. Si contamos con pruebas laboratoriales, vuelvo y le repito,
es importantísimo que estas nos den negativa para que podamos despachar siempre con recomendaciones a la paciente, con vigilancia de signos de peligro por sangrado, por presencia de fiebre, inclusive por signos de peligro en su recién nacido, y explicarle muy claramente a dónde ella debe de acudir en caso de que necesite notificar aparición de signos o síntomas tanto en ella como en su recién nacido. Lactancia materna sigue siendo un punto a favor y es de hecho importante que insistamos en la lactancia materna exclusiva en las pacientes que lo puedan hacer. Sabemos que por indicaciones médicas, algunos casos bien especiales no podrán, pero por pacientes positivas o sospechosas con coronavirus, no hay contraindicación para que ellas puedan dar su lactancia materna, lo pueden seguir haciendo sin ningún inconveniente. La paciente que necesite, que amerite una consulta de seguimiento, de atención puerperal, se le puede visitar, se le puede hacer una visita domiciliar para evitar que ella salga y se exponga. El personal de salud puede ir hasta donde ella y de esta manera evitar la exposición de esta mujer a un nuevo contagio. En el documento ustedes podrán encontrar una serie de algoritmos o de resúmenes para el manejo de estas pacientes, no solamente para el manejo médico, sino que el manejo de esta paciente cuando se presenten las diferentes unidades de salud de acuerdo al estado de ella. Así se trata de un caso confirmado, de un caso sospechoso o de un caso probable de coronavirus. Importantísimo que todos tomemos en consideración algunas decisiones básicas para prevenir el contagio en nuestras unidades. Por ejemplo, debemos de nosotros estar conscientes que en este momento la cirugía electiva no es una recomendación. Todas las cirugías que puedan esperar deben de reagendarse y reprogramarse una vez que ya estemos en mejor situación. No se estarán realizando esterilizaciones, ni femeninas ni masculinas. La AQB, la famosa cirugía para ya no tener hijos, no la vamos a estar realizando ahorita de manera electiva, al igual que el resto de procedimientos electivos que realizamos en nuestras unidades. Disminuir la visita de los familiares a las salas de hospitalización, evitar aglomeraciones en nuestros hospitales y en nuestros centros de atención. Y el uso de la mascarilla debe ser instaurado en la medida de las posibilidades en todas las personas. Y con esto sabemos que estaremos limitando que el contagio de la enfermedad se haga más agresivo, que nos afecte a mucho personal de salud, que nos afecte a mucha población, y en el caso específico del personal de salud, recordarles que de acuerdo a su nivel de atención deben de utilizar su equipo de protección personal completo y de manera correcta. Existe en el documento información importante sobre cómo utilizar este equipo de protección personal, sobre los algoritmos de manejo, la ficha epidemiológica que hay que llenar y otros datos relevantes que nosotros podemos tomar en consideración para una mejor atención. Una vez que tenemos una paciente que se nos convierte en un caso grave, es una paciente con alta posibilidad de fallecimiento. Debe de ser derivada de manera rápida, pronta, a la unidad de cuidados especializados que le correspondan. Esta paciente, si llega a necesitar de cuidados intensivos, va a ser manejada de acuerdo a los protocolos que se tienen en cuidados intensivos, y siempre es importantísimo estar pendiente de ella para vigilar el crecimiento de su bebé aún estando en cuidados intensivos y valorar la necesidad de la finalización del embarazo de acuerdo a la evolución. Muchísimas gracias. Vendrá un módulo en donde ustedes podrán hacer sus preguntas, las preguntas que ustedes necesiten confirmar con una serie de personas, una cantidad de personas expertos en el tema y que estarán apoyando estas capacitaciones a nivel nacional.